Esto para mí, recién lo saqué al tanque y lo vuelvo a poner porque lo quiero mostrar. Quiero que vean. La Betsy vuelve a vivir. La Betsy está volviendo a vivir, loco. Está volviendo a vivir. Todos los... la pucha, que ya tenés todo armado acá. ¿Y si me voy ya de viaje de vuelta, nona? ¿Cuándo? Mañana. Con yeso, así todo me voy. No. Primero curate y después seguís. Quiero contarles algo. Me acaban de sacar el yeso. Miren la mugre. La piel seca. Parece cuero de chancho esa piel ahí. Así que nada, toca una buena lavada. 20 días rehabilitarse. Y cuando estemos al 100 poder hacer el primer viajecito con la poderosa Betsy en estas tierras cordobesas, tierras argentinas, que está de vuelta. Les cuento que ahora el 16 de diciembre es mi cumpleaños y bueno, tengo ganas de hacer una presentación formal de la poderosa Betsy acá en mi tierra. Así que nada, vamos a ver si podemos hacer una fiesta y una juntadita festejando que la Betsy llegó hasta Alaska. Quiero hacer algunos retoques y prepararlas para los próximos viajes. Así que vamos a ver si para... Hoy estamos a fines de noviembre, vamos a ver si en estos 20 días podemos hacer los retoques que nos faltan para dejarle al 100 a la moto y pegarnos un viajecito. Bueno, a ver, vamos a ver quién es ella. A ver. Hola. Mírame, baby. La nueva motoquera. Se viene, ¿cómo se va a llamar esta poderosa? Ya, tenés que pensar el nombre de la nueva poderosa. ¿Greta? Se llama Greta. No, ella no se llama Greta. Ella es mi novia y era Ceci. Y ahora vamos a enseñarle a manejar a Greta. Súbete, baby. Ya estaba manejando, pero ha sido muy peligrosa. Tiempos before. ¿Estás contenta? ¿Qué opinas? Estoy muy feliz. ¿Qué tengo que hacer? Le pones el contacto. Bajas esto. ¿Cuál es el contacto? Estás en contacto. Bajas ahí, eso, y pateas. Bueno, vamos a cortar un poquito la cámara y vamos a hacer un poco la bola. Bueno, gente, hoy es un día muy especial. Hoy se viene la poderosa Betsy Fest. ¿Qué es la poderosa Betsy Fest? Vamos a festejar que la poderosa llegó a Argentina después de haber recorrido más de 140.000 kilómetros. Así que nada, tenemos las nuevas calcas, se las quiero mostrar. También le hizo mi amiga Lanita. Miren lo que son, si se ven, a ver. Son bien chiquititas, me encantan. Así que nada, y hoy también es 16 de diciembre, es mi cumpleaños. Así que nada, estamos haciendo una juntadita en casa, empezando a organizar, invitar a los amigos. Hacía muchos años que no lo festejaba acá, así que bueno, contento de que todos los amigos que me fueron tirando buena onda en el viaje y alentándome y acompañando y charlando de viaje y aventura, hoy poder cerrar este ciclo con la poderosa acá en casa donde salí. Así que bueno, la idea fue hacerlo a la tarde para poder disfrutar con la familia, la nona. Así que nada, después nochecita y un poquito de carne, se prende la parrilla. Así que bueno, vamos a ver cómo sale la poderosa Betsy Fest. Vamos a seguir armando todo. Vamos a empezar a armar todo el show. Esta es la casa de la mamá, la piletita, papitas para la picada. Y miren la mamá, todos los postrecitos que me hizo, tortitas de la nona. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esta juntata. Estoy muy contento. Hoy se va armando, manicito, papita, huevadito, tutuca, va cayendo la familia. A poquito se va armando. Y ahora sí, gente, después de muchos años, 7 años fuera de casa, es hora de llegar.
estamos por las casas del pueblo. Y ahora sí, llegamos a casa, llegamos a Valle, me espera la familia, esperan los amigos. Así que bueno, nada, súper emocionado, la poderosa. Y llegamos, a ver. Ni siquiera gracias. Así que No, pero la Barbie está contenta. La neta, una pilcha, aunque sea la disfraz, No, algo. sí, la Barbie siempre me da. o sea que vos grabás para la gente gratis, nadie te da nada, haces videos para la gente. No, ¿para qué? No es para que uno le den algo. Este está ganando buena plata en el canal de YouTube, ¿eh? ¿Sí? Si salía ahí, pedirle una regalía. ¿Por qué? ¿Qué cosa Es así. bárbara. Me tendría que ayudar. Sí. No me quemé, Sí, no me ya quemé, está tengo ganando dos guita, pibes. se hace loco, Por lo pero menos que venga y que me traiga el caracú para hacerle el puchero. algo. Caracol vamos a comer en tu casa, nona. Ah, es por eso, tráelo. Sí, te los dejo en la quinta yo, pero vos después los tirás afuera. Ah, Yo pregunto. claro. ¿Hay licor de huevo este año o no? ¿Sabes qué pasa? No consigo leche casera. Leche casera. Necesito leche de vaca pura recién sacada, recién ordeñada. Sí, el Fran conseguía, el otro día me dijo. ¿Y huevo? En Tambo. También está huevo Huevos casero. también, pero ahora las Huevo gallinas... casero tenemos no chichín para ir a buscar. Vos tenés ahí en la movida. Y leche hay que conseguir entonces. Leche. De vaca. Hay en Cruda, así la leche cruda. frente claro. frente a Hotel Recién Radio, ordeñada. había gente que tenía ahí. ¿Está el criado, Antes. y está el criado de conejo acá en Casa Grande? No, conejo no quiero. Pero puede ser con leche de coneja. No, De cabra no. ¿Pero no has probado con la leche de coneja, nona? ¿De cabra? ¿De cabra será? no, ¿Saldrá? no, no, es otro gusto. El alquiler lo pagamos. ¿Y cuáles eran nuestros planes? La verdad que después de haber llegado a casa, era el momento de decidir a ver qué íbamos a hacer, o sea, a dónde vamos, cuáles son los nuevos viajes, los nuevos desafíos. Y bueno, empezamos a hacer los papeles para irnos a Nueva Zelanda, esto en el transcurso de 2 o 3 meses. Nosotros tenemos pasaporte italiano, entonces con el pasaporte italiano las visas de trabajo son relativamente fáciles para obtener, tanto en Nueva Zelanda, Australia. Así que nada, postulamos y la idea era irnos a Nueva Zelanda a trabajar, pero en el medio, ¿qué pasó? Así que ahora nos embarcamos en este nuevo viaje. Todavía no sabemos si es
Jorgelito o Jorgelita. No, ¿No va a tener ese nombre? no. Yo digo que se va a llamar Jorgelito, Jorgelita, pero no. En casa no quieren que le pongamos ese nombre. Así que bueno, vendrá ahí, que pongan ideas para los nombres, para todo lo que se viene. Y bueno, ahora arriba de la Poderosa nos embarcamos en este nuevo viaje. Gracias por tanto. Y bueno, aquí estamos una vez más, ¿no? Haciendo este video, hablando para ustedes, para la gente, para mis seres queridos, para todos los que me dieron su voto de confianza. Me siento como un presidente, ¿no? Como dando el discurso ahí de presidente vendiendo la campaña. Porque nada, me pone nervioso siempre volver a hablar al teléfono, a la cámara, ¿no? Nada, estos años viajando han sido maravillosos para mí. Lo invito a que lo haga todo el mundo, el que se anime. No importa si te vas a Alaska, no importa si te vas a Japón, a la China, si te vas al río de la esquina de tu casa, ¿no? Creo que lo importante es poder disfrutar cada momento, porque la vida es como así, efímera, superflua, se va. Se fuma entre los dedos, ¿no? Y uno no sabe cómo, pero se va. Entonces nada, les invito a todos a disfrutar el día, a que después de ver este video salgan y digan puta, o sea, pasan cosas buenas, pasan cosas malas también, pero no se queden con la mano, agarren lo bueno, salgan, respiren el aire rico de la que hay afuera, escuchen los pájaros, sientan, huelan, estén tranquilos y disfruten el día. Eso es lo más que puedo decir. No importa lo que haya pasado, no importa lo que sea, tratar de sacar el pensamiento que haya en la cabeza malo y traer buenos pensamientos. Como dice mi amigo Mati, uno crea su realidad, ¿no? Y a veces con las cosas que vamos pensando vamos creando nuestra realidad y creo que ese es el mensaje más importante para mí, ¿no? Pensar bien, estar tranquilo, tomar buenas decisiones, no cometer errores. Miren, hablando de no cometer errores. Pero bueno, todo está escrito para mí, siempre un camino que uno tiene que seguir y siempre es el mejor. Por más malo que sea, siempre es el mejor. Así que nada, hoy quiero hacer un stop y agradecer por los que me han acompañado durante todo este tiempo, por los que se han sumado en estos, no sé, 3, 4, 5 o el video número 30 o del primer video. Gracias gente, gracias por acompañarme. Para mí poder hacer estos videos en YouTube ha sido un sueño. No lo entendí hasta hoy, pero realmente para mí ha sido un sueño poder lograr esta mini saga, digo yo, de este viaje. Y que ustedes me hayan acompañado, mucha gente que está allá atrás, que me saluda, que me habla, Ali, ¿cómo estás? Y gente que me sigue sin conocerlo. Para mí es mágico, todos los que me están mirando allá atrás, que no me conocen y me siguen simplemente porque les gustó mi energía o lo que sea. Realmente gracias. Gente, seamos felices, disfrutemos la vida y vamos siempre para adelante. Yo estoy muy agradecido con toda esta nueva etapa que se viene, este nuevo viaje que se nos viene con mi novia, con el nuevo Jorgelito. Todavía no sabemos si es varón o si es mujer, pero yo lo digo Jorgelito. Y nada, mil gracias por toda esta magia que ha habido en este camino. Y gracias a ustedes por estar conmigo. También gracias a mi amigo Camilo, Natalia. Son los chicos que me han estado editando todos los videos y me han estado ayudando un montón, así que gracias a ustedes, los chicos de Rolomiel Travel. Y que un más gracias más especial a mi poderosa Betsy, que fue la cumplidora de mi sueño. Así que gracias.